nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú me has examinado y me conoces. Tú conoces todas mis acciones. Aún de lejos te das cuenta de lo que pienso. Sabes todas mis andanzas, sabes todo lo que hago. Aún no tengo la palabra en la lengua, y tú, Señor, ya la conoces. Por todos lados me has rodeado, tienes puestas tu mano sobre mí. Sabiduría tan admirable está fuera de mi alcance, es tan alta que no alcanzo a comprenderla. ¿A dónde podría ir lejos de tu espíritu? ¿A dónde iría lejos de tu presencia? Si yo subiera a las alturas de los cielos, allí estás tú. Y si bajaras a la profundidad de la tierra, también estás allí. Si levantara el vuelo hacia el oriente o habitara en los límites del mar occidental, aún allí me alcanzaría tu mano derecha no me soltaría. Si pensara esconderme en la oscuridad o que se convirtiera en noche la luz que me rodea, la oscuridad que no me oculta de ti, y la noche sería tan brillante como el día, la oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Tú fuiste quien formó todo mi cuerpo. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque estoy maravillado, porque es maravilloso lo que has hecho. De ello estoy convencido. No te fue oculto el desarrollo de mi cuerpo, mientras yo era formado en lo secreto, mientras era formado en lo más profundo de la tierra. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén. Amén. Meditemos un momentico las palabras de este salmo. Este salmo es un salmo hermoso, maravilloso, que nos invita precisamente a alabar a Dios por la obra que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Por lo regular, los demás salmos siempre hacen referencia a la creación, al culto, pero este es un salmo dirigida especialmente a cada uno de nosotros. Es más, les cuento, este salmo es un salmo que se utiliza mucho en los ejercicios espirituales ignacianos. De tal manera que pidámosle al Señor que ilumine nuestra vida, que nos llene de su gracia, de su amor, que le damos gracias a Él por haber hecho de nosotros una creación nueva, una creación espiritual, una creación material, una creación intelectual, una creación emocional. Dios nos formó en el seno de nuestra madre, nos tejió con mucho amor durante desde el momento de la concepción hasta el momento en que nosotros salimos del vientre de nuestra madre para comenzar a gozar de este mundo que aún con problemas es maravilloso. Por eso alabemos hoy a Dios desde nuestro espíritu. Ese espíritu también que ha sido creado por Dios y es un espíritu que nunca está separado de Dios. Al contrario, está conectado de Dios. Por eso somos seres espirituales, porque todo lo espiritual tiene una conexión con su creador, especialmente nosotros en esta tierra. Te alabamos, Padre. Te bendecimos, Dios creador del cielo, de la tierra, de cada uno de nosotros. Te bendecimos porque con tu sabiduría y con tu palabra has hecho de nosotros una obra formidable. Permite que, Señor, que nosotros a través de nuestro cuerpo, a través de nuestra mente, a través de nuestro corazón, toda la parte emocional, pero a través de nuestro espíritu, todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, todo lo que digamos, sea siempre para alabarte y glorificarte. Eh, Les decía que hace tres meses, 2 meses, comenzamos nosotros en la comisión a hablar de espiritualidad. Y miren, yo quiero que nosotros, perdónenme lo que voy a decir, abramos un poquito más el corazón y un poquito más la mente para hablar de espiritualidad. Nosotros conocemos perfectamente la espiritualidad nuestra como diáconos, como candidatos al diaconado, como aspirantes al diaconado. Y es la espiritualidad, precisamente también esa espiritualidad que se maneja en la diócesis, que es la espiritualidad samaritana. Pero resulta que el ser humano, antes que nada, si hablamos de ser humano, el ser humano es un ser
espiritual, independientemente de que crea o no crea en Dios. Si ustedes escucharon con atención hace 2 meses a la doctora Teresa Guardans, del cual se pasó un video, ella es una profesora especializada en humanidades española, es una mujer que habla de las filosofías de las religiones y es una mujer católica, nos habló precisamente de espiritualidad. Y lo que nosotros hemos querido es, antes de seguir hablando de espiritualidad cristiana, es que nosotros conozcamos un poquito de lo que es la espiritualidad en términos generales, desde el punto de vista filosófico, psicológico, pero sobre todo desde el punto de vista muy humano. ¿Por qué les digo desde el punto de vista muy humano? Porque nosotros expresamos nuestra espiritualidad a través de la religiosidad. Es que la espiritualidad, cada ser humano la expresa de diferentes maneras. Ejemplo, nosotros que fuimos educados en familias cristianas y que sentimos ese llamado del Señor a servirlo como diáconos, pues a través de qué es que expresamos esa espiritualidad, a través de nuestra religiosidad. Entonces, ustedes que ya son estudiantes de teología, para los estudiantes, los que ya hemos sido ordenados, expresamos también esa espiritualidad a través de la pastoral que nosotros hacemos en los diferentes oficios que la iglesia ya nos ha encomendado. Expresamos esa espiritualidad a través de esa religiosidad. Pero hay personas que no piensan como nosotros. Hay personas que son espirituales, porque todo ser humano es espiritual, y ya explico esa parte. Entonces, hay personas que expresan su espiritualidad, por ejemplo, una persona que hace una pintura que está en las artes plásticas. Si ustedes se tienen a ver una obra de arte, o que ustedes que van a encontrar allí, van a encontrar precisamente cómo ese pintor expresa a través de los colores, a través de las formas, a través del fondo, a través de, de, de la visión, ¿verdad? Expresa su espiritualidad. Y ustedes pueden ver en esa obra de arte, ustedes pueden decir, oye, este pintor lo veo como triste, lo veo como alegre, lo veo a este pintor que habla de una manera abstracta, o lo veo como muy paisajista, en fin. Entonces, ¿qué notamos ahí? Que esa persona está expresando su espiritualidad. Es una manera de expresar su espiritualidad. Otra manera, la música. No esa música que nos están hoy hablando que popular. Perdonen, pero ya como que se sale de otras cosas. Eso es más bien, es una, como más bien pareciera que invita es como que a la gente a tomar, al licor, y eso ya se sale de los parámetros de una verdadera espiritualidad. Más bien nos habla son de los vacíos del ser humano, y por eso la gente termina emborrachándose y tomando y escuchando la música, porque esa música invita e incita precisamente como que a la persona profundice precisamente ¿en qué? En sus vacíos. Y sobre todo si hay cosas amorosas y afectivas ahí, en fin. Pero la verdadera música, si ustedes escuchan, por ejemplo, a un Beethoven, a un Bach, un Stravinsky, no sé, bueno, o esa música que sí tiene mucha poesía de los años 60 y 70, ustedes encontrarán que era una música también muy espiritual, que invitaba también a las personas a la reflexión. Entonces, son maneras como el ser humano siempre expresa la espiritualidad. ¿Por qué? Porque en el fondo del ser humano hay una espiritualidad y todos nosotros estamos precisamente ávidos de expresar esa espiritualidad. Otros lo escriben a través, por ejemplo, si leemos a García Márquez, tiene 100 años de soledad, ¿verdad? Tiene El otoño del patriarca, tiene todos sus libros que expresó, espiritualidad también, pero a través de esa espiritualidad también que definió realidades, porque es que mire, a veces pensamos nosotros que hablar de espiritualidad es por allá hablar de la tierra, de la luna, de Marte, en fin, y resulta que la espiritualidad está muy ligada, pero muy, muy ligada a toda la parte de la realidad. Nosotros no podemos vivir una realidad si a esa realidad no la untamos de espiritualidad, o si a esa espiritualidad no la untamos de realidad, porque las dos van unidas. Por eso Dios, si hay algo real en la vida de cada uno de nosotros, es precisamente hablar de Dios.
en ese caso que lo expresamos desde la religiosidad. Miren, una persona, por ejemplo, que está, eh, que tiene adicciones, por ejemplo, eh, una persona que está en la droga, que está en el sexo, que tiene la adicción del trago, que tiene la adicción, por ejemplo, de la cocaína, son personas también espirituales. Y los psicólogos que manejan espiritualidad, ¿por dónde los trabajan? A ellos para que dejen precisamente eso. Los trabajan desde el punto de vista del ser, de la ontología, es decir, de toda esa parte espiritual para que ellos puedan comenzar a tener conciencia en qué situación se encuentran. Entonces, mire cómo la espiritualidad es decir, está muy unida precisamente a la realidad. Una persona que ustedes de pronto como diáconos, los futuros diáconos y los que somos diáconos, nos vamos a encontrar con toda cantidad de personas que muchos van a decir, no creo en su religión. Por ejemplo, a mí la semana pasada alguien le dijo a mi papá y mi mamá, oye, Rafael en su cuento, ¿no? Creyéndose las mentiras y hablando mentiras, ¿verdad? Pues mi papá y mi mamá no dijeron nada porque son personas educadas, pero me contaron. Entonces dije, bueno, ¿él qué espiritualidad manejará? ¿Verdad? Esa persona. Entonces que se atreve, perdón la expresión, atrevida para decir ese tipo de cosas y se sale como los parámetros del respeto por las ideas y por las convicciones de las otras personas. Y eso nos puede pasar a nosotros. Pero entonces tenemos que descubrir nosotros qué espiritualidad maneja esa persona, porque esa persona sí maneja una espiritualidad, porque les digo, si hay un rasgo que nos hace humanos es que somos espirituales. Y eso no se nos debe olvidar. Que lo expresemos de otra manera. Entonces, les decía, una persona que no cree en Dios, por ejemplo, ¿cómo podemos descubrir que es una persona que ha venido desarrollando su espiritualidad? Miren, fácil, a través de valores. Ustedes no se han dado cuenta de aquellas personas que de pronto no asisten a misa, que dicen, yo creo en un ser superior, pero a veces son inclusive mejores y más cristianos que nosotros porque están pendientes de las otras personas, ayudan, quizás no van a misa, pero están pendientes, oye, ¿cómo va tu papá? ¿Cómo va tu mamá? ¿Cómo va tu trabajo? ¿Cómo pasaste en esta pandemia? Mira, ¿cómo yo te puedo ayudar? Son personas que dicen, oye, esa persona tan especial, ¿qué hay ahí? Un rasgo de espiritualidad. Y uno podría decir, ¿qué pasa en esa persona? Esa persona nos está hablando de por sí que tiene valores. Dime en qué te puedo ayudar, ¿verdad? Y lo hacen más que inclusive a veces nosotros que hablamos de caridad y de fraternidad. Entonces, esas personas también son espirituales. No se nos olvide eso. Entonces, les decía, volviendo al caso, Elson nos mostró a la doctora Teresa Warnans hace 2 meses que hablaba de espiritualidad y ella encajaba la espiritualidad con la realidad. Hace un mes, Elson también nos habló de espiritualidad a través de un video que nos pasó. Elson, ¿me quiere recordar quién fue la persona porque yo borré ese video lastimosamente, pero no me acuerdo quién era el autor? No, no recuerdo tampoco el nombre en este momento, Rafa. Bueno, El video de 5 panes. No, no sé. no, la verdad no me acuerdo, pero bueno, pero también el mensaje que nos traías también como la espiritualidad desde el punto de vista humano nos toca a cada uno de nosotros. Y nosotros vamos a tantas realidades, por ejemplo, aquí en Bogotá, una ciudad tan grande, tan cosmopolita, que nosotros tenemos que también escuchar y mirar la espiritualidad que manejan las personas que se nos acercan a nosotros. Lógicamente que estamos en parroquia, pues se nos van a acercar personas con un sentido cristiano y católico, pero hay otras personas que no. Y también tenemos que atenderlas y ver en ellas cómo están manejando la espiritualidad y respetar eso que nos hace a nosotros tan humanos. Entonces, esta noche queremos terminar con una conferencia que yo dicto en algunas empresas y que inclusive dicto a los de confirmación en la primera parte sobre espiritualidad antes de meterme con espiritualidad cristiana y católica. Yo sé que algunos de ustedes van a decir, bueno, pero es que nos estamos como separando un poquito de nuestra espiritualidad samaritana. La idea es que la próxima vez, que yo creo que ya será el año entrante, hablemos de algunos elementos espirituales desde la espiritualidad samaritana, pero esto es más bien para que nosotros nos enfoquemos desde el punto de vista muy humano, muy filosófico y muy psicológico. Entonces,
vamos a mirar tres elementos que nos ayudan precisamente a mirar cómo la espiritualidad se expresa en nosotros, en cada uno de nosotros como personas, y esos elementos los tenemos nosotros implícitos en cada uno de nosotros. Entonces, ahora sí le voy a hacer caso a la guía, le voy a hacer caso a mi hermano Héctor. Entonces voy a compartir pantalla. ¿Listo? Le doy compartir pantalla. Listo, o sea, dale compartir pantalla, ahí te aparece una ventana y abajo dice compartir o aceptar. Apenas Listo. lees eso, ya estamos en este momento, se está conectando a tu escritorio y lo que tú hagas en tu escritorio, exacto, ya lo vamos a ver. Si quieres, puedes darle F5 para que pues, veamos pantalla completa. Entonces, permítame. Ahí te ubicas en la primera diapositiva, o bueno, no, que tú tengas programada y le das F5 y de una vez ya se da full screen, pantalla completa. ¿Ya la ven? Sí, ya la vemos. Perfecto. Entonces voy a irme a la parte. ¿Por qué lo tengo? Pues para nosotros no debería decir quién soy yo. ¿Sí? ¿Sí? Porque esta la tengo precisamente cuando voy a alguna empresa que me invitan a hablar de espiritualidad. Ya tengo que hablar de una espiritualidad en general, porque hay personas que son cristianas, hay personas que son budistas, hay personas que cristianas católicas y cristianas de otras iglesias. Entonces tengo que hablar términos generales. De hecho, debería cambiarlo, el quién soy yo, y más bien mirar los tres elementos que componen nuestra realidad, la de cada uno de nosotros, por donde a través de eso, de esos elementos, nosotros expresamos la espiritualidad. Pero esto también nos da como, tampoco me puedo apartar de quién soy yo, porque es una manera también de ayudarnos a conocer. Y inclusive a ustedes les puede servir cuando alguien se les acerca, diga, mira, yo quisiera que tú me ayudes, tú que manejas la parte espiritual, me ayudas a conocerme a mí mismo o a mí misma. Entonces, uno de los elementos principales para conocernos es el cuerpo. Entonces, vamos a mirar esta partecita. Y es lo siguiente, ojo, la primera parte por la cual nosotros, a través de la cual mejor nosotros expresamos nuestra espiritualidad, es el cuerpo. Y yo quiero que aquí ustedes me ayuden. ¿Para qué Dios nos creó un cuerpo? Aquí ya estamos, aquí estoy hablando ya en términos cristianos, católicos. Fíjense que el Salmo estaba muy unido a lo que estoy diciendo. El Salmo decía en una parte, Señor, tú fuiste quien formó todo mi cuerpo, ¿verdad? Entonces miren que un elemento de espiritualidad no lo podemos ver materialmente, sino también lo tenemos que ver desde el punto de vista de espiritualidad. Quiero hacer referencia a, un presbítero jesuita que fue lastimosamente no fue comprendido por la iglesia en su tiempo, paleontólogo, un hombre muy inteligente y que habló que Jesucristo era el centro del cosmos, porque él fue un estudioso de la cosmología también, pero fue un paleontólogo. Él dijo una frase que ha hecho carrera en mucho tiempo y sobre todo aquellos que nosotros nos hemos metido como el esto un poquito de la espiritualidad. Él decía, el ser humano es un ser espiritual que vino a esta tierra a tener una experiencia material. Qué frase tan profunda para que la tengamos en cuenta. O sea, somos seres espirituales que estamos de paso acá en un aprendizaje. Todo lo que estamos haciendo acá es aprendizaje, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, una manera por la cual nosotros mostramos nuestra espiritualidad es a través del cuerpo. Es decir, Dios creó un cuerpo material. Y ese cuerpo material, ¿de qué está hecho? De billones, ojo, no son millones, es de billones de células, ¿verdad? Y esos billones de células, por ejemplo, a nivel cerebral, es lo que ha formado el pensamiento, es lo que produce toda la parte nerviosa, es toda la parte físico-química que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, el cuerpo, ¿qué es? Es la manera nosotros de estar en este mundo. Fíjense que todos tenemos los elementos comunes. Toda persona que nazca tiene los elementos comunes. A nadie lo hemos visto con cara extraterrestre, ¿verdad? Para nada. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho nuestro cuerpo de tal manera que sea consistente, ¿sí? Con el mundo, con la realidad de este mundo. Y toda persona, todo niño que está naciendo en este momento, todo ser humano que está naciendo en este momento, tiene un cuerpo
debido a las condiciones que nosotros tenemos en este mundo físicamente. Entonces, el cuerpo es una manera con la cual yo me conecto con esa realidad que Dios creó, que es el mundo. Entonces, un primer elemento de nuestra espiritualidad, cada uno de nosotros, es que tenemos que mirar nuestro cuerpo. Y es mirar y alabar también a Dios a través del cuerpo. Por ejemplo, hay personas que a veces no se han aceptado a sí mismas. Y esto es como terapéutico, ¿no? Entonces hay que decirles, bueno, tú te has visto, por ejemplo, tu cuerpo, ¿qué parte de tu cuerpo no te gusta? Por ahí comenzamos a aceptarnos, ¿no? Quizás cada uno de nosotros podemos tener una partecita de nuestro cuerpo que no aceptamos, pero también podemos ver algunas partes de nuestro cuerpo y podemos decir, ay, mire, esto le heredé a mi papá tenía este lunar, o mi mamá tenía el cabello así, o yo salí de esta manera físicamente, ¿verdad? Pero el cuerpo, ¿qué nos está diciendo? Es el primer indicio que tiene el ser humano de su espiritualidad. Y miren eso, si hay alguien que habló de espiritualidad del cuerpo, fue San Juan Pablo II. No nos olvidemos de eso. Fue San Juan Pablo II. Él habla precisamente del cuerpo y habla de una teología del cuerpo. Pero en últimas, ¿qué nos está hablando? Nos está hablando de esa espiritualidad que nosotros llevamos en nuestro cuerpo y la mostramos. Entonces, cada uno de ustedes podrían preguntarse en este momento, ¿cómo cuido mi cuerpo? ¿Verdaderamente lo cuido? O al contrario, los que tenemos ya cierta edad, ¿será que le estamos también, igual que otras personas, lo que pasa es que lo hacemos legalmente, le estamos metiendo droga porque la atención por una cosa, por la otra, y nos estamos ahí quizás también envenenando? Entonces, miremos también cómo nosotros, y lo digo con mucho respeto, miremos también nosotros cómo estamos cuidando nuestro cuerpo. Recuerden que cuidar nuestro cuerpo es cuidar la salud, comer sanamente, hacer ejercicio, llevarlo al médico, en fin. Esa es la parte corporal de la espiritualidad. O sea, la espiritualidad nuestra, una manera como nosotros la manifestamos es a través de nuestro cuerpo. No sé si alguien quiera decir algo sobre el cuerpo. ¿Alguien quiera opinar? Yo pienso que el cuerpo es la posibilidad de estar en el mundo, lo que nos Perfecto, permite. gracias, Héctor. Sí, es esa posibilidad de estar en el mundo. Y esa posibilidad de estar en el mundo es estar conectado con la creación de Dios. Miren, eso es tan interesante. Es esa posibilidad que dice Héctor, es precisamente, y Héctor, yo lo estoy comprendiendo ahorita, al final quiero decirlo también, porque es que el ser humano es posibilidad. ¿Hasta cuándo es posibilidad? Hasta el momento en que nosotros dejemos este cuerpo y este mundo para irnos a gozar con el Señor. Siempre somos posibilidad. Y esa es unas palabras que enriquecen la parte de espiritualidad, desde la parte humana. Siempre el ser humano es posibilidad. Entonces, el cuerpo es posibilidad, ojo, de estar, de estar. Y por eso lo que decía Teilhard de Chardin, que decía, somos seres espirituales que venimos a tener una experiencia material, es decir, una experiencia, esa posibilidad de estar con el mundo, de unirnos con el mundo. Ojo, ¿por qué el mundo nuestro quizá lo hemos menoscabado? Porque el ser humano, precisamente utilizando su cuerpo, se ha sentido por encima de los demás animales como, claro, es el centro de la creación, pero a veces nos hemos sentido con tanta superioridad que estamos destruyendo nuestro mundo. Entonces, ¿el cuerpo qué hace? Me ayuda, me tiene que unir a esa casa común de la cual habla el Papa Francisco. Otro elemento que es importantísimo es la parte mental. Hablemos, cambiemos la parte mental por la parte cerebral. Héctor, que es la persona que nos ha colaborado, es ingeniero de sistemas, ¿verdad? Y hoy estamos hablando también de una ingeniería mental, porque es que así como los ingenieros de sistemas hablan de que en el computador hay precisamente la parte de memoria, la parte que lleva todo, en fin. Entonces nosotros también quizás hablamos de esa parte mental donde hablamos del disco duro, ¿verdad? Entonces, este es nuestro disco duro. ¿Y ahí qué se genera? El cerebro, hoy y últimamente han llegado investigaciones, pero muy interesantes de científicos
que están descubriendo muchas cosas que los antiguos, que los sabios de la antigüedad hablaron, sin tener los estudios físicos, ni, ni psicológicos, ni químicos que hoy tenemos, porque ha avanzado la ciencia, y están descubriendo que eso que se habló en la antigüedad, por ejemplo, si es realidad. Por ejemplo, en la parte mental aparece la parte de pensamientos. Y nosotros podemos darnos cuenta que cuando yo tengo pensamientos negativos, esos inmediatamente, esos pensamientos negativos que tienen, influyen sobre la parte corporal. Ejemplo, si de pronto yo hablo de tristeza, pues es muy fácilmente que mi cuerpo se va a resentir desde el punto de vista corporal. Entonces, un elemento que nosotros tenemos aparte del cuerpo es toda la parte neurocientífica que hoy llamamos. Hoy hablamos de neurociencia, ¿verdad? Y han salido cosas interesantes, pero muy interesantes, que están hablando de espiritualidad. Es más, hay físicos que ya están hablando de espiritualidad. No sé si ellos se atrevan a hablar de una espiritualidad científica, no sé hasta qué punto, pero eso nos trae a colación algo. Creo que nosotros, acuérdense que la iglesia, existía esa pelea entre, no la iglesia, en el mundo entero, se hablaba entre la fe y la razón, ¿sí? Que precisamente se sacó un documento, la iglesia sacó un documento donde hablaba sobre fe y razón. Y la iglesia siempre ha dicho que toda la creación, toda la creación, si la miramos desde la fe, es creación de Dios, pero si lo miramos desde la ciencia, como los científicos han querido experimentar a través de la creación, precisamente y probar si Dios existe o Dios no existe. Hoy estamos, quizás, quizás algunos científicos sigan en eso, pero hay otros científicos ¿Puedo que al hacer un contrario. aporte? Sí, claro. Gracias, Rafael. Buenas noches. Es que estaba tomando en cuenta lo de la parte científica y la neurociencia, y hay un científico muy importante que he estado escuchando últimamente, sobre todo en este tiempo de pandemia, que se llama Ricardo Castañón, y tiene que ver mucho Sí. con el tema que tú estás tratando. Es como para recomendarles, ¿no? A mis hermanos que de pronto no lo han escuchado, escuchen lo que tú estás diciendo. En él vamos a encontrar también muy buenas respuestas. Y muchas gracias por tus aportes, Rafael, por lo que estás dirigiendo, y discúlpame la interrupción. No, al contrario, esta charla se trata de que mire, y le digo que la actualicemos. Me invitaron precisamente a una ¿cómo se llama? Aquí en Bogotá hay televisor, ¿cómo se llama? Sí, televisión para algunas zonas, ¿no? Entonces me invitaron hacia la zona del sur, precisamente de espiritualidad, y allí tocan esto. Entonces los diáconos y los estudiantes, yo los invito a que miremos también, que no abramos un. Te está cortando el sonido, Rafa. Estamos perdiendo el audio, Rafita. No sé si te puedes acercar de pronto al enrutador de internet. Ahí, mejor. ¿Mejor ahí? Aparentemente bien. Dale. Bueno, listo, gracias. Entonces, les decía, desde la parte, digamos, neurocientífica, la parte mental, llamémoslo así, ha aparecido cosas bien interesantes, pero miren, yo les decía, la parte mental es una herramienta que nosotros tenemos, que Dios nos dio como segundo elemento, llamémoslo así dentro de este cuadro, como segundo elemento o segunda herramienta que nosotros tenemos de nuestro cuerpo, de nuestra vida espiritual. En esta parte mental que se originan los pensamientos, la lógica, el pensar, pero también aparecen palabras que hoy están utilizando a nivel neurocientífico, como por ejemplo, nosotros tenemos la palabra crear. Y fíjense que la iglesia también nos ha hecho una cosa, y nosotros lo sabemos, somos co-creadores con Dios. Entonces, miren eso tan interesante, somos co-creadores. ¿Qué hemos co-creado con Dios? O al contrario, estamos nosotros hundiendo precisamente esa parte, no le estamos ayudando a ser co-creadores con Dios. Le hemos dejado. Pero en la parte mental no solamente aparecen pensamientos, aparecen ideas. Y miren,
los que manejamos coaching, porque todo esto está, mire que todo está como muy, todo esto está muy conectado miramos creencias. Y hoy decimos, dime en qué crees y te diré quién eres. Entonces aparecen palabras como por ejemplo creencia, ¿no? No solamente la creencia desde el punto de vista religioso, espiritual religioso, sino también desde otros puntos de vista. Vamos a encontrar cualquier cantidad de personas que tienen una cantidad de creencias que nosotros decimos, uy, hay una cantidad de creencias raras, pero hay personas que se aferran a eso. Pero nosotros también tenemos que descubrir ahí que es un elemento espiritual, que es importante también tenerlo en cuenta. Entonces, esa parte mental nos ayuda a ¿qué? A crear, nos ayuda a soñar, nos ayuda a construir. Mire, palabras tan interesantes que aparecen ahí, verbos tan interesantes que aparecen ahí, y que quizás nosotros a veces como que no las tenemos en cuenta. Por ejemplo, el aporte que nos estaban dando, nos estaban dando en este momento a raíz del neurocientífico Ricardo Castañol, ¿verdad? ¿Ellos de qué están hablando? En la pandemia, por ejemplo, están hablando cómo nosotros somos capaces de reinventarnos, ¿sí? Somos capaces desde la mente de reinventarnos. ¿Y eso qué es? Eso es espiritualidad también, ¿sí? Una espiritualidad muy humana. Por eso les digo, tengan en cuenta y yo recalco esto. Esto es simplemente un abrebocas para que nosotros lo tengamos en cuenta porque nosotros tenemos que ser personas que escuchamos a las otras y tenemos que descubrir también cómo la obra de Dios también se está haciendo realidad en cada una de esas personas desde el punto de vista corporal y desde el punto de vista mental. Entonces hay que escucharlas también, porque eso hoy es que hablamos precisamente de una pastoral de la escucha, tenemos precisamente que mirar esa parte. Y fíjense que todo esto está unido, está concatenado precisamente desde la parte humana y desde la parte espiritual. Entonces no se nos olvide, entonces nosotros podríamos hacer una reingeniería como hacen los ingenieros. Oye, ¿qué ideas no me sirven? ¿Verdad? ¿Qué creencias tengo que quizás son creencias negativas, son creencias que a veces como que hacen como que pierda la energía que traigo, el entusiasmo? Mire, por ejemplo, yo sé los que me asombra de nuestros hermanos que ya terminan estudios. Mire, les digo, no se desanimen, por favor. Utilicemos la espiritualidad. No se vayan a desanimar. Y además en este momento que pues tenemos a nuestro obispo enfermo, tenemos es que unirnos en la oración. Y esperemos que las cosas se mejoren para que inmediatamente, por ejemplo, ya los que recibieron candidatura pasen a recibir su lectorado, los que tienen lectorado comiencen a recibir su acolitado, y los que tienen acolitado ya sean ordenados diáconos, que ese es el sueño, ¿verdad? Pero mentalmente mantengámonos firmes de que las cosas se van a dar. ¿Por qué? Porque es que, mire, en la parte mental se maneja también algo y es que estamos hechos de células. Y se ha descubierto, y a mi hermano que me regala el dato de Ricardo Castañol, todos estos científicos de qué están hablando, de la célula, y cómo nosotros podemos desde el pensamiento influir sobre nuestras células. Ya no es la célula que influye en nosotros, somos nosotros las que influimos a través del pensamiento, a través de las creencias y a través de las acciones, podemos influir sobre la célula. ¿Y eso qué es? Nos metimos con lo más pequeño que tiene el ser humano, que es la construcción de células de las cuales nosotros, como les digo, creo que son más de 100 billones de células que nosotros tenemos. ¿Y eso qué hace? Forma parte de la creación. Nosotros somos personas creyentes. Entonces, miren cómo nosotros desde la parte mental podemos también cambiar nuestra propia realidad, ¿verdad? Pasar de un estado, por ejemplo, de pesimismo a un estado de esperanza. Si de pronto en un momento de hemos perdido la fe, volver a recobrar esa esperanza, esos deseos de volver a ser los que nosotros antes somos o queremos ser. Si estamos en un momento de tristeza, pasar a un momento de alegría. ¿Y desde dónde? Cambiar, como decimos nosotros, hay que cambiar el chip. Y ese chip tiene que ver precisamente ver con la parte espiritual. Y el otro elemento es la parte emocional. Claro, la parte mental
se constituye bajo dos parámetros, la parte de pensamiento y la parte emocional. Lo que pasa es que algunos autores la han separado y yo también estoy de acuerdo con ellos porque fíjese, en una época se hablaba, por ejemplo, solamente de la parte mental y hablábamos del CI o del QI, ¿se acuerdan? Los que son educadores y eran los exámenes para mirar qué coeficiente mental tiene una persona. A partir de los años 90 estamos hablando de una inteligencia emocional. Y en esta época, ahorita les voy a decir, hablamos de una inteligencia espiritual y algunos están hablando de una inteligencia corporal y ponen el siguiente ejemplo, me devuelvo, discúlpenme que me devuelva un poquito. Por ejemplo, cuando nosotros nos rasguñamos o una pequeña cortada en nuestro cuerpo, sabemos que no necesitamos ir al médico, sino que si los cuidamos, el cuerpo va a regenerar unas células que ayudan a sanar y a cicatrizar. Entonces, algunos lo llaman no los médicos, sino algunas personas precisamente filósofos, psicólogos, estudiosos de esto que yo les estoy diciendo, la espiritualidad, han llamado inteligencia corporal. A la otra, pues la han llamado la inteligencia común y corriente que conocemos, y pues a raíz de los años 90, precisamente con la aparición de la inteligencia emocional, de este científico, psicólogo, periodista de Harvard, no me acuerdo en este momento el nombre, ¿verdad? Daniel Goleman, hablamos de inteligencia emocional, inclusive él sacó otro libro que se llama Inteligencia Social. Pero miremos la parte emocional. La parte emocional, ¿qué es la emoción? Es lo que me mueve. Acordémonos que emoción viene del verbo mover, que es acción, es energía. Entonces, la emoción, ¿qué hace? Ojo a esto, me relaciona con el mundo. ¿Cómo yo me relaciono con el mundo? A través de las emociones. Un ejemplo bien sencillo. Una persona que está triste, ¿cómo verá el mundo? Quizás lo verá negro, quizás lo verá gris, pero créanme que no lo va a ver con los ojos con los colores del arco iris, ¿verdad? Entonces, mientras que una persona que está alegre, optimista, miremos la posición del cuerpo. Va a estar con un cuerpo bien derechito, mirada firme, mirada hacia el horizonte, de pronto regala una sonrisa, en fin. Entonces la parte emocional es bien importante y es más, hoy se hablan, miremos a nivel de enfermedades, dónde se producen las enfermedades, en la parte mental y en la parte emocional. Y por eso, miren, mis hermanos que son ordenados y mis hermanos que van a ser ordenados, acuérdense que el primer médico del alma somos nosotros. Imagínense que en una época se decía, y no, todavía la iglesia lo utiliza, la cura del alma, que se hace a través de la confesión. Yo voy un poquito más allá por mi experiencia diaconal. Y hace poco una señora me subió el ego, más de lo que yo lo tengo subido. Me dijo, es que ustedes los presbíteros y los diáconos son los primeros médicos, porque son a las personas que les llegamos con nuestros problemas. Son las personas que nos escuchan. Y ustedes a veces con una palabra, ¿cómo nos pueden sanar? Y nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hacía? Escuchaba. Y a través de esa escucha y a través de su palabra, sanaba. Miren lo que estamos llamados nosotros. Por eso qué bueno, y si la escuela es decir, los pueden preparar desde el punto de vista de la psicología para escuchar a las personas y darles herramientas, sería maravilloso, porque ese es nuestro papel. Y más en este tiempo de pandemia, ¿cuántas personas están en la depresión, en la angustia, en la soledad y en la tristeza? ¿Y qué se les maneja a ellos? La parte emocional, para llegar a hablarles de Dios desde la parte espiritual. Y ese papel, ¿quién lo tiene? Nosotros. No se nos olvide, prepárense para eso. No es decirle a la persona, discúlpenme lo que yo voy a decir, pero a veces, claro, la oración es importante, pero nosotros no podemos decirle a una persona, vaya y haga un rosario para que el Señor lo sane. Claro que sabemos que el Señor lo va a sanar, ¿verdad? Pero ojo con eso, somos nosotros los primeros sanadores, escuchando a una persona, dándole palabras de aliento. Nuestra misión no es fácil, créanme. Por eso sepamos escuchar y sepamos tener en la boca, en el corazón, en la mente, palabras que ayuden a descubrir a esa persona, a decirle, mire, tú eres un ser, una persona
de Dios, no importa tus pecados. Conéctate con Dios y comienza a cambiar y a transformar tu vida, ¿verdad? Pero los primeros llamados a cambiar y a transformar la vida somos nosotros. ¿Desde dónde lo vamos a hacer? Desde la parte mental, desde la parte emocional, y eso va a tener una incidencia directa sobre el cuerpo. Por ejemplo, si tenemos una emoción, si estamos tristes, ¿qué clase de pensamientos vamos a tener? Conectémoslos. Los pensamientos de tristeza. ¿Cómo va a reaccionar nuestro cuerpo? Quizás no reaccione. Entonces, de pronto vamos a tener dolores de estómago o dolores de espalda o problemas de corazón o problemas a nivel de dolores de cabeza, ¿verdad? Entonces, todo está relacionado. Para llegar, entonces, la parte emocional es la que me conecta con el mundo, con la realidad. Y así como nosotros tenemos gran cantidad de pensamientos, se dicen que alrededor del ser humano fabrica o tiene pensamientos en el día alrededor de entre 66.000 a 69.000 pensamientos. Y cada pensamiento está conectado a una emoción. Miren, eso es tan interesante. Y eso forma parte de nuestra espiritualidad. Por esto, estos son elementos que yo les decía conocernos. Esta es la charla que yo les decía que yo dicto en algunas partes, pero que hoy rematamos acá precisamente antes de irnos a descanso, hablando de la espiritualidad desde el punto de vista humano. Entonces, viene aquí una gran palabra y es que la espiritualidad, ojo, hoy no nos fue muy bien con la selección Colombia, ¿verdad? Nuestro número 10 falló y a raíz de una falla de él nos hicieron el segundo gol, ¿verdad? Yo a veces digo que el número 10, que es la persona que está en el campo de juego, es la persona que reparte y pone el balón para aquel que está mejor ubicado para que haga los goles. Esa es la parte espiritual. La parte espiritual es inherente a todo ser humano, crea o no crea en Dios. No importa en qué crea, pero todos los seres humanos somos seres espirituales. Y como les decía al comienzo de la charla, lo que pasa es que esa parte espiritual de diferentes maneras nosotros la manifestamos. No se nos olvide eso. Por eso, inclusive, dentro de la Iglesia Católica existen espiritualidades. Por ejemplo, la espiritualidad de nosotros del clero diocesano. Sabemos que no hay una espiritualidad en cierta forma definida, ¿verdad? Como la tienen de pronto los jesuitas que tienen a Ignacio de Loyola, o como la tienen los padres carmelitas que tienen precisamente ¿a quién? A bueno, a esta gran reformadora, a Santa Teresa, ¿verdad? O como la tienen los padres dominicos con Domingo de Guzmán, en fin, son espiritualidades que aún se dan dentro de la misma Iglesia Católica. Entonces, en la Iglesia Católica hay una riqueza de espiritualidades. Nosotros a veces pues decimos, sí, el día del párroco, pues entonces hablamos de San Juan María Vianney. Nosotros hablamos de una espiritualidad de diáconos de San Lorenzo, ¿verdad? Pero sabemos que por lógica nuestra espiritualidad está centrada en Jesús de Nazaret. Pero de ahí para allá existen muchas más espiritualidades. Por ejemplo, las personas que no son cristianas, católicas, pues de pronto son budistas o son menonitas o no sé, expresan su espiritualidad de otras maneras, pero son espiritualidades. Porque el hombre, el ser humano siempre está buscando cómo manifestar esa espiritualidad. Entonces, la espiritualidad, ojo, la espiritualidad es la parte que digamos que es como la bisagra de la parte corporal, de la parte mental y de la parte emocional. ¿Qué hace una bisagra? Sostiene una puerta, ¿sí? Entonces, más o menos la relaciono desde ese punto de vista. Entonces, la espiritualidad nuestra es como esa bisagra, ¿verdad? Que nos puede ayudar a reflexionar sobre yo soy, desde la parte corporal, soy un ser espiritual. Por eso somos más que cuerpo. Desde la parte mental, es parte cerebral. Soy un ser espiritual, pero soy mucho más que un cerebro. El cerebro, para mí, ¿qué es? ¿Y qué le ayuda a mi espíritu? El cerebro es una herramienta. La memoria es una herramienta. La parte emocional, ¿qué es? Es también otra herramienta, ¿verdad? Pero el número 10 es quien maneja todas esas partecitas. Ustedes van, ya voy a esto que
que es quizás para que miremos lo siguiente. Pasemos ahora a lo siguiente y les voy a explicar algo. La parte espiritual se manifiesta a través de lo psicofísico, es decir, a través de la parte mental emocional sería lo psico y lo físico sería la parte corporal. Miren este cuadro. Lo espiritual se expresa a través de lo psicofísico. ¿Quién habló desde este punto de vista? El señor que habló desde ese punto de vista y fue uno de los grandes psicólogos del mundo que muchos psicólogos poco lo han estudiado porque simplemente lo ven como una escuela que no es tan trascendente, pero sí, y es Víctor Frank. Víctor Frank, hay un libro que ustedes pueden bajar, ¿sí? Víctor Frank fue una persona que estuvo 3 años en los campos de concentración. Él perdió allí a su mamá, a su papá, a su esposa, al hijo que venía ya en camino, a su hermano. Se quedó sin familia. Pero fue un hombre, era judío, creía en Dios. Pero miren lo grandioso de este hombre. Este hombre escribió alrededor de entre 25 y 28 libros para hacer toda terapia del logos. El logos es la parte espiritual. Logos. Él utiliza, por ejemplo, palabras como nous, que es espíritu. ¿Sí? Entonces, en logoterapia, por ejemplo, hablamos del nous como parte espiritual. Y de él es, digamos que esta frase, los logoterapeutas han hablado, lo espiritual se expresa a través de lo psicofísico. Este señor, que estuvo 3 años en los campos de concentración sufriendo, cuando él entró al campo de concentración por ser judío, era un hombre muy creyente en Dios. Miren algo muy sensacional de él. Resulta que él era de Austria. En un bombardeo de los nazis a Austria, ¿qué sucedió allí? La sinagoga donde se reunían ellos fue destruida. Y resulta que ellos tenían ahí como el cuadro en piedra, más bien, los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y el papá de él, cuando fue a mirar, había la palabra honrar a padre y madre. De tal manera que a él le ofrecieron escaparse para Estados Unidos. Y él no quiso porque él, por su creencia y por su amor a Dios y ese tipo, y por su fe, él se acordó precisamente de eso que había encontrado en la sinagoga de su papá y que había colocado en la sala, honrar a padre y madre. Él dijo, voy a honrar a mi padre y mi madre, nunca los voy a dejar. Y se volvió con su maleta. Entonces, eso es una de las cosas que le pasó a Víctor Frank. Pero Víctor Frank habla de la trascendencia. Él no habla abiertamente en sus libros de Dios. ¿Para qué? Porque ustedes saben que en ese momento, años 40, años 30, años 20, los científicos, y todavía cuando los científicos hablan de Dios, entonces a ese científico lo creen loco o sus teorías no son válidas. Entonces, para que sus teorías fueran válidas, él camufló la palabra de Dios en sus libros. Entonces, él no habla abiertamente de Dios, pero es un ser creyente, es un hombre creyente. Entonces, él habla de espiritualidad y fue quizás quien investigó un poquito más desde la psicología del ser humano, de Dios y de la espiritualidad. Entonces, él nos dice lo siguiente: ¿para qué nos sirve? Entonces, lo espiritual se expresa a través de lo psicofísico y explica lo siguiente. Por ejemplo, una persona que consume droga, esa persona no puede expresar totalmente su espiritualidad. ¿Por qué? Porque resulta que la droga no le está ayudando a que exprese realmente quién es, lo está limitando. Y eso no quiere decir que esa persona no sea espiritual, lo es, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la enfermedad, ese tipo de, digamos, de adicciones, como el alcohol, como la droga, como el sexo y como otro tipo de adicciones, por ejemplo, a personas también, que existen a personas, a veces no deja expresar realmente la espiritualidad. Uno de los elementos que no están acá, pero que es valioso, es la libertad. ¿Somos libres realmente? ¿Nos sentimos libres? ¿O qué realmente no nos deja ser libres en nuestra vida? Y esa es una limitante precisamente de la espiritualidad.
Entonces él dice lo siguiente, la espiritualidad se expresa a través de lo psicofísico. Ya les mostré el ejemplo del artista, del cuadro, del músico y de cada uno de nosotros, por ejemplo, a través de nuestra religión y también de muchos de ustedes que tienen valores artísticos y hacen cosas maravillosas. A través de eso, ustedes están expresando su espiritualidad. Miren un niño, póngalo a pintar. Y un niño expresa su espiritualidad a través de pintó su casita o pintó al papá y a la mamá. Su centro de espiritualidad es su papá, su mamá. Es eso. Y nosotros lo podemos leer desde ese punto de vista. Entonces, la espiritualidad nos ayuda a trascender. Trascender, que es tocar la vida. Y miren que nosotros como diáconos y todos ustedes queridos estudiantes que se están formando para ser diáconos, somos personas que tocamos vidas. Entonces, ¿cómo yo estoy tocando la vida de mi esposa? ¿Cómo trasciendo? ¿Cómo trasciendo en mis hijos? ¿Cómo trasciendo en mis hermanos diáconos? ¿Cómo trasciendo en mis compañeros de diaconado allí en la escuela diaconal? ¿Cómo trasciendo? Trascender es dejar huella y por eso Víctor Frank habla de huellas no lógicas, es decir, huellas espirituales. Entonces, ¿qué huella yo estoy dejando en cada persona? Eso es una manifestación de la espiritualidad. Otra, es salir de nosotros mismos. El verdadero ser espiritual, mire, Jesucristo es un ejemplo vivo y claro de eso. El verdadero ser espiritual no se refugia en sí mismo, sale. Jesucristo salió, abrazó. Salir de sí mismo es abrazar a las otras personas. Es una manifestación de la espiritualidad. No me quedo en mis egoísmos. No me quedo en lo que yo soy o en lo que yo tengo. ¿Sí? Por eso, a veces las palabras del Papa son muy distintas. El Papa que ha hecho como que la iglesia se encerró en sí misma y no se ha abierto. Esto tiene que ser una tienda de campaña. Cuando nosotros vemos el mundo como tienda de campaña, ojo, estoy atento a las necesidades de las otras personas. Y eso se llama existir. Acuérdense la palabra éter, comienza con ex, que es fuera. Existir, ¿verdad? Ex. ¿Qué quiere decir? Yo existo en la medida que me abro a los demás. Y esa es una manifestación de mi espiritualidad. Si yo no me abro a los demás, solamente vivo. ¿Cómo? Desayuno, almuerzo, vivo, duermo y hago las cosas para mí. No me interesan los demás. Por eso ahí podemos nosotros encontrar la diferencia en lo que es vivir y lo que es existir. Una persona que maneja espiritualidad habla de existencia. Por ejemplo, hay veces que nosotros decimos, esta persona no le está encontrando sentido a su vida, porque el sentido tiene que ver precisamente con la espiritualidad. Las personas que se suicidan a veces perdieron el sentido de la vida, dejaron de existir, se encerraron en ellas mismas e hicieron un acto egoísta, que no lo podemos juzgar. Quizás puede ser un acto egoísta, no sé, lo digo yo así, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con ese tipo de personas? Perdieron el sentido, por lo tanto, perdieron la orientación de su espíritu. Por eso la tercera dice, percibe valores y sentidos. ¿Qué sucede allí? Los valores. Importante hablar de valores hoy en día. No los valores de la bolsa, sino los valores aquellos humanos. ¿Qué nos hace a nosotros seres humanos verdaderamente? Mis valores. Y un valor es lo que nosotros somos. Cuando nosotros encarnamos valores, no somos nosotros los que estamos actuando, es el valor el que está actuando. Por ejemplo, honestidad. ¿Quién ha visto honestidad por ahí caminando? Nadie, ¿verdad? Pero hemos visto personas honestas. Nosotros que estamos en este caminar somos personas honestas, ¿verdad? Y eso es espiritualidad. Ahora viene la palabra sentido, que es muy interesante. La palabra sentido se asimila mucho a la palabra significado. ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿La vivo con sentido? Yo me estoy preparando para ser diácono. ¿Vivo realmente este momento con sentido? Es decir, con significado. Y en el significado, en el sentido, interviene el cuerpo. Ojo a lo que interviene. Interviene el cuerpo, interviene la mente
y interviene la emoción e intervienen los valores. Todo eso me tiene que llevar a vivir valores. Y de acuerdo a mis valores, la gente me califica o no me califica, o me puede calificar mal, porque el valor forma parte de la espiritualidad. Y lo mismo, y el sentido va unido al valor. ¿Qué le ha sentido a mi vida? Mis valores. Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Por eso cuando una persona pierde el sentido es porque ya pierde el valor más importante que tenemos en la vida, que es la vida. Le dice, yo decido suicidarme, quitarme la vida. Las cifras aquí en Bogotá han aumentado a raíz de la pandemia, de suicidios. Y esto nos tiene que llevar a nosotros a reflexionar cómo les podemos ayudar a que esas personas encuentren su verdadero sentido espiritual ante la vida. La otra, lo que estaba diciendo, da sentido a la vida. La espiritualidad da sentido a la vida. ¿Sí? Y más a nosotros, ¿quién nos da sentido? Dios, pues por nuestra religiosidad. Pero para otras personas puede ser el arte, el que le dé sentido a la vida. A otras personas puede ser su esposa, la que le dé sentido a su vida. Un hijo, el que le dé sentido a su vida, ¿verdad? Pero son elementos espirituales. Y lo último, dice, la espiritualidad brinda unidad y totalidad a la persona. Me devuelvo acá. Si miramos el cuerpo, la mente y la emoción, las podríamos enfocar como una unidad cada una, ¿verdad? Pero la espiritualidad, ¿qué hace? Las une, las concatena, le ayuden a dar sentido al cuerpo, a la mente y a la emoción. Y por eso podemos decir que la espiritualidad brinda unidad y totalidad a la persona. Y eso es nuestro deber, comenzar a darnos nosotros unidad y totalidad a la persona que somos, que estamos construyendo. Y como decía Héctor, cuando hablamos del cuerpo, posibilidad. Todo ser humano siempre es posibilidad. Todo, ¿hasta dónde? Hasta el momento de su muerte. Siempre es posibilidad. El ser humano nunca se agota. ¿Sí? Y nosotros a esas personas que también a veces asistimos y que está, por ejemplo, con un cáncer terminal, esa persona es posibilidad. ¿De qué? De ser ejemplo a través del dolor, de enseñarnos mucho cómo está viviendo su dolor, cómo está viviendo los últimos momentos de su vida. Posibilidad de ser humanos, de ser espirituales. Con esto estoy terminando mi intervención. No sé si hayan dudas, no sé si hayan preguntas. Y miren esto tan interesante de espiritualidad. Ya, si ustedes quieren, pueden unir todo esto a una espiritualidad religiosa, como la que nosotros manifestamos. Pero como yo les decía con el diácono de Elson, hemos dejado esto, miremos la espiritualidad desde el punto de vista humano y desde el punto de vista filosófico y psicológico, para que podamos comprender que una cosa es espiritualidad y otra es religiosidad. Lo que sucede es que nosotros, en el caso de nosotros, nuestra espiritualidad la expresamos a través de la religiosidad. Otras personas no les interesa la parte religiosa. Entonces, ¿qué pasa? Expresan su espiritualidad de mil formas. ¿Alguna pregunta sobre esta charla, sobre esta intervención? Buenas noches. Diácono, buenas noches. Bueno, no, pues más que preguntas, uno se da cuenta que adicionalmente a eso también es un caminar, ¿no? Sí. Nadie está hecho. Entonces, por lo menos cuando nos dices que el ser está llamado a trascender, no hay cosa más complicada, y creo que para la humanidad, el tratar de reconocerse y el tratar de trascender las mismas experiencias cotidianas. Pues hablaban de eso, ¿no? De la capacidad de trascender, de hacer del ordinario algo extraordinario. Sí, exactamente. Sí, no es fácil. Creo que toda esa experiencia nos obliga y en cierta medida nos exige cómo estamos viviendo estas experiencias de fe y cómo vamos caminando, ¿no? En esto que llamamos vida. Entonces... No, perfecto. Y miren, para este tiempo de pandemia, nosotros podríamos preguntarnos cómo nosotros estamos trascendiendo sobre las otras personas. Las personas que nos dicen, mire, esto me ha enfermado, esta situación que yo estoy viviendo, en fin, pero nosotros podemos tocar vidas. Acordemos que trascender, yo les decía también, tocar la vida de las otras personas, tocar su corazón. Entonces,
Eso es lo que nosotros los seres espirituales tenemos que hacer, más si lo manifestamos a través de una religiosidad que nos da muchísimos elementos enriquecedores, ¿verdad? Para poder ayudar a las otras personas. Pero también, cómo esas experiencias nos ayudan a trascender a nosotros mismos, ¿no? Y estar en la capacidad y estar en la posibilidad de... Sí, muchas gracias. ¿Quién más quiere complementar? Rodolfo. Tienes que abrir el micrófono, Rodolfo. Sí, Rodolfito, no se te escucha. Ya creo. Qué pena. Que no saludé en la intervención anterior. Entonces, nuevamente, buenas noches para todos. Mil gracias a Rafael por la disertación sobre esa parte espiritual. Decía yo que pues todo esto que ha dicho, hay unas pruebas científicas también de manejo de emociones, precisamente para tener también conversiones para poder ayudar a las personas. Y el científico del cual me refería, que es Ricardo Castañón, es una persona muy experta en estas cuestiones y tiene inclusive los hemisferios del cerebro y detalla muy bien por dónde es que se manejan también las emociones. Lo recomendaba porque yo lo he estado siguiendo ya hace bastante tiempo y me ha resultado de gran utilidad también para acompañar a las personas que me han pedido durante este tiempo ese tipo de acompañamiento espiritual también. A veces pues uno no se las sabe todas, entonces hay que buscar y también escuchar, ¿no? Decía Rafael que hay otros autores como Víctor Frank, que son experiencias de la Segunda Guerra Mundial. Creo que hay otro teólogo también, no recuerdo si era Molman o Bullman, ¿no? Donde todos sus escritos giran alrededor de esas experiencias durísimas, ¿no? Los cuales se constituyen también en ayuda para nuestra misión. Entonces, pues era, no, pues simplemente Rafael, si tiene algo más sobre espiritualidad, seguir trabajando este tema más adelante en otra de las reuniones que tengamos, que yo sí considero que son supremamente importantes, agregados, por supuesto, a toda la formación que ya tenemos con el padre Fidel Oñoro, que es extraordinario. Y qué bueno que agreguemos estas disertaciones también. Ahí nos enriquecemos. Muchas gracias, Rafa. No, Rodolfo, muchas gracias a ti porque mira que, fíjate que la espiritualidad nos conecta y estamos aquí conectados precisamente investigando. Sí, claro que tengo mucho más material, pero también hay un diácono que también ha venido investigando sobre el tema que es el diácono Delson. Él también tiene excelente material también y también muy buenos autores Bueno. precisamente sobre la parte espiritual y sobre todo esto que ha venido surgiendo, ¿verdad? Que, que nos puede ayudar. Fíjate que tú, Rodolfo, estás buscando herramientas para ayudarle a la gente, ¿verdad? Y eso no Sí, quiere, señor. y eso no desdice de nuestra fe, para nada. Al No, contrario, no, no, en complementamos absoluto. con muchas cosas. Complementamos con muchas cosas. Y eso es Por importante. supuesto, sí, señor. Rafita, Sí, señor. Esto. podría una opinión. Me ha gustado mucho tu exposición. Pienso que es una abrebocas formidable para el tema de la espiritualidad y pues no sé si más adelante tú o alguien del equipo de los diáconos nos ayude para desarrollar una espiritualidad sana, porque Claro, dentro del tema de la espiritualidad, pues uno ahí ve espiritualidades de espiritualidades y no todas ellas están bien llevadas por buen camino. Entonces sí sería muy bueno que dar como unos lineamientos para que sepamos discernir cómo desarrollar una espiritualidad sana, adecuada, que no vaya en contravía ni del evangelio, ni de lo que la iglesia propone, ni lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Héctor, tú tocaste una palabra que es clave en espiritualidad, discernir. Esa palabra es clave, clave, clave en los procesos de espiritualidad, saber discernir. ¿Oíste? Claro, tenemos, creo que sí, claro, nosotros tenemos, y tengo también material precisamente para hablar y de pronto hacer otra conferencia sobre esto, sobre hablar sobre algunos elementos de cómo hacer y llevar una espiritualidad sana, ¿verdad? Para que no nos vayamos nosotros como que a ir a otros lugares que quizás nos puedan confundir o alguna cosa, ¿no? Pero sí, hay elementos. Inclusive, hay unos elementos que sabe quién las da también,
si nosotros nos metemos a mirar la espiritualidad samaritana, tiene también elementos que podemos sacar de ahí, extractar, y nos van a ayudar también a vivir de una manera esa espiritualidad, ¿no? Hoy, por ejemplo, mire, en este capítulo 10, donde aparece este hermano que es caído, que es atracado, podríamos nosotros hablar de resiliencia, ¿no? Cómo alguien le dio la mano para que se levantara. Hoy utilizamos un término que la psicología moderna está utilizando y que la ciencia social está utilizando, que es la resiliencia, ¿sí? Y es ayudarle a levantar a las otras personas. Pero ojo, no es levantarse de la misma manera en que se cayó, es levantarlo con otra mirada. Porque si se cayó y lo levantamos de la misma manera, pues se nos vuelve a caer. Ahora hay que darle elementos. Pero claro, Héctor, sí, claro que sí, con mucho gusto lo podemos hacer. No sé si mi hermano de Edson va a decir algo ya como para ir concluyendo también nuestra charla de esta noche, o si Ramón también de la comisión, el diácono Ramón. Sí, Rafita, mira, algo que es muy importante y pues tú lo Ramón, mencionaste. es que no lo escuchamos. Algo muy importante que tú mencionaste. ¿Sí me escuchas? ¿Ahora Sí, sí me señor. escuchas? Ahora sí. Listo. Algo muy importante y pues que ya lo mencionaste es precisamente esa espiritualidad samaritana. Y la espiritualidad que estamos trabajando a nivel de la diócesis de Engativá. Y cuando uno se acerca a esa espiritualidad samaritana, ahí es donde toma sentido y adquiere mayor sentido el trascender, la trascendencia. A Perfecto, veces sí, señor. nosotros, dentro de nuestra misma, el mismo ejercicio del diaconado, el mismo ejercicio de nuestro ministerio y dentro de nuestra misma espiritualidad cristiana, a veces nos ponemos en el lugar equivocado y pensamos que trascender es que me reconozcan a mí, que trascender espiritualmente es que la gente me reconozca y que digan, ay, tan bonito como habló, o qué celebración tan bonita, o mire cómo era por los enfermos, lo que sea. Pero la trascendencia es que yo trasciendo es en el otro, o sea, yo no trasciendo en mí, pues por supuesto que trasciendo a través del ministerio, en nuestro caso particular, pero yo trasciendo es en el otro. Entonces el otro es el que tiene que descubrir ese efecto en su vida espiritual de lo que yo le aporto. No soy yo el que lo descubro, es como los dones y los carismas, yo no soy el que descubro mis dones y mis carismas, es el que se beneficia de ellos, el que logra descubrirlos. De lo contrario, estamos diciendo mentiras. Entonces, esto sí, Rafita, gracias. A Edilson también, pues a todos gracias, porque tenemos que seguir, yo creo que hemos acertado y tenemos que seguir en este camino para seguir profundizando, para seguir creciendo y de manera especial acompañar de una manera especial a nuestros hermanos, a los que ya están terminando su proceso de formación, pero también a los que están llegando, que es un número importante de compañeros que están llegando. Muy bien. Ramón, muchas gracias y gracias por el ejemplo. Sí. Bueno, quisiera agradecerle a Rafa lo del aporte que nos ha hecho y quisiera que tuviéramos en cuenta la idea de lo de la espiritualidad. Es que yo creo que si entendemos la espiritualidad amplia, vamos a comprender mucho a Francisco, al Papa. Por eso es que hay veces no lo entienden cuando él habla con los judíos, con los musulmanes, con los protestantes, y es muy abierto, porque una de las cosas que ha recalcado él es que nosotros los católicos no tenemos que hacer proselitismo, que eso no lo hacía Jesús, y es sin perder nuestra identidad, yo acepto al otro, y sin tratarlo de convencer. Si el otro decide es por mi ejemplo o testimonio que él quiere entrar, ¿no? Entonces, el que hemos trabajado la espiritualidad sí es para ampliar un poco la mente y que seamos abiertos y respetemos a los otros sin perder el valor que tenemos nosotros como católicos, pero respetando el valor que tienen los demás denominaciones religiosas. Entonces, yo creo que por eso hemos trabajado y queremos llegar a esto. Ahora, Héctor nos decía algo de la espiritualidad sana. Yo diría que más hay de las
cuando la espiritualidad se expresa o se hace realidad, ahí es donde puede haber el desvío, que Rafa nos mencionaba un poco, la religiosidad o las creencias, más que la espiritualidad, porque la espiritualidad viene del espíritu, y el espíritu sabemos que todo lo que va a producir es bueno, es las expresiones o la formación que podamos tener nosotros que nos lleve a hacer unas creencias o unas expresiones religiosas defectuosas o erradas, ¿no? Pero es un campo que se puede ir abriendo y seguirlo trabajando. Y como mismo decían, creo que era Germán, decía, estamos haciendo un caminar. Y creo que el proyecto es ese, ir caminando en la espiritualidad y siendo como personas católicas muy abiertas al estilo de Francisco de Asís también, y lo que el Papa nos está diciendo, ¿no? Entonces, pienso que vamos en el camino. Gracias nuevamente, Rafa, por el aporte, y continuaremos haciendo. No olvidemos avisarle no solo los que están acá, estudiantes y diáconos, sino a los hermanos que se conecten o ustedes lo tengan, del encuentro de esposas, tanto de los diáconos como estudiantes, del próximo sábado, de mañana en 8 a las 3 de la tarde. Ya con Héctor y Olguita les estaremos enviando el link para que se conecten, que ahí va a estar la Sor Teresita, la dominica contemplativa, que va a dar una reflexión sobre el Adviento para las esposas. Entonces, es bueno que estemos ahí. Y después con Héctor les enviaremos a los que hacen parte de la comisión para el próximo viernes, que tenemos reunión de comisión a las 6:30. No sé si alguien tiene algo más, si no, Rafa nos ayuda con la oración final para que así le toque como inicio, termine. Listo. Elson, creo que esta ya es de nuestras últimas reuniones del año. Yo creo que esta es la última, porque no sabemos ahora en diciembre cada uno, pero estaremos de acuerdo a lo que veamos el próximo viernes en la reunión de la comisión. Ahí definiremos algo. Ah, perfecto. Mire, una última recomendación. Tengo aquí Fratelli Tutti, un libro de una espiritualidad exquisita como lo habla Francisco. Y no es una espiritualidad, perdóneme, por allá hablando de un Dios en la estratosfera, sino que precisamente va dirigido a toda la humanidad, porque habla de eso que hablamos esta noche, sobre la fraternidad y la amistad social. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, si lo pueden bajar, si lo tienen, léanlo, por favor, que es un libro de una espiritualidad riquísima, ¿verdad? Y ustedes saben cómo la forma, como decía Elson, la forma de hablar Francisco, que no habla solamente para nosotros los católicos, sino que habla para toda la humanidad, para todas las religiones, para todas las creencias, ¿verdad? Como lo hacía también San Francisco de Asís. Muy bien. Entonces, yo creo que algo que mencionaba en estos días José María Castillo, el teólogo, que también muy cercano a Francisco, y con esta renovación del evangelio que hacen Fratelli Tutti, él nos dice que Jesús y Francisco nos estaban, o sea, él interpreta, Jesús estaba invitando, que la pregunta no era en quién crees, sino cómo vives, para darnos cuenta si es verdaderamente un cristiano. ¿Cómo vives? Más que en quién crees. Porque ese quién crees puede ser un dogma o sencillamente una creencia ahí, pero es más bien cómo vives. Muy bien. Bueno, entonces termino con la oración. Pongámonos en las manos de la Santísima Virgen María, démosle gracias por este año que está terminando para nosotros desde el punto de vista de nuestras reuniones, de nuestros encuentros. Pongámonos todo en las manos de la Santísima Virgen María para que ella nos siga acompañando con ese amor maternal y con ese amor que siente ella por cada uno de nosotros, sus hijos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien. Y que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 A todos ustedes, muchas gracias. Héctor, muchas gracias. Con mucho gusto, Rafita. Gracias. Bueno, Hasta gracias. mañana a todos, que estén bien. Gracias, Hasta Rafael. luego. Gracias, Héctor. Chao. Muchas gracias, Feliz muchas noche. gracias, Rafita. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego, Héctor. Gracias a Gracias. todos. Feliz Chao. noche, que duerman, que descansen. Gracias.